Identificación de los efectos sociales en jóvenes mexicanos derivados de la cuarentena por SARS-CoV-2. Durante la entrevista se abordarán algunas de las afecciones que se han observado en los jóvenes, derivadas del confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2, haciendo hincapié en el aspecto psicológico de los efectos de carácter social que ha tenido el confinamiento en torno a esta población. La relevancia de este tema recae en que los jóvenes, al ser seres psicosociales como el resto de la población humana, dependen de un contexto de relaciones de interacción que la cuarentena ha limitado. Este último punto ha traído afecciones a diferentes ámbitos de la vida cotidiana de los jóvenes, como lo son las interacciones sociales, la salud mental, el trabajo juvenil por motivos económicos, la disminución del rendimiento académico de los estudiantes y finalmente su estado de salud físico. Todas temáticas muy importantes para tener un panorama general de la situación vivida por jóvenes mexicanos de 15 a 20 años de edad durante la cuarentena. Como alguna vez dijo el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir nuestros jóvenes para el futuro. Comenzamos. Hola a todos, espero que tengan un muy buen día. Somos el equipo número 3 del grupo 3 y M5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Sean bienvenidos a esta entrevista acerca del tema de la cuarentena por SARS-CoV-2 y sus efectos sociales en jóvenes mexicanos. Se está llevando a cabo esta investigación para la Unidad de Aprendizaje de Comunicación Científica, teniendo por objetivo identificar cómo el confinamiento debido a la pandemia ha impactado en los diferentes rubros de la vida de la población joven entre las edades de 15 a 20 años en México, apoyándonos, por supuesto, del punto de vista de un especialista. Y es por este motivo que hoy agradecemos la presencia de Norma Elena Reyes Ruiz, doctora en Psicología Social y Ambiental. Entonces, pues, para comenzar, ¿cómo se encuentra el día de hoy, psicóloga? Muy bien, gracias. Si gustas, llámame Norma, ¿eh? No te preocupes. Con toda confianza. Muy bien, y muy entusiasta de poderlos apoyar y muy emocionada de ver tantos jóvenes. Ok, bueno, ¿podría contarnos un poco acerca de su especialidad y de su trayectoria? Sí, claro que sí. Como bien dijiste, tengo la licenciatura y el doctorado están en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria. Y en específico, yo cursé directamente de la licenciatura al doctorado, no pasé por la maestría porque ese programa lo tiene la facultad. O sea, puedes terminar tus créditos de licenciatura, titularte, y haces el examen y demás para el doctorado, y ahí la cuestión es que son 4 años, en lugar de que sean 3, cuando tienes la maestría son menos años en el doctorado, y cuando vienes directo de licenciatura son 4 años. Entonces decidí desde la licenciatura brincar al doctorado por la parte de la investigación. O sea, el doctorado que nosotros, o que yo elegí, es referido a la investigación en psicología social y ambiental. Entonces, yo tengo la especialidad en psicología social. En eso es donde tuve la parte de la expertez del doctorado, y por ende también me interesó mucho la dinámica o el guión que tenían en su entrevista, porque justo los aspectos psicosociales son los que manejamos nosotros mucho en el grupo de investigación en donde yo laboro. Entonces, esa fue también como la parte que me motivó en lo particular para poderlos apoyar. Y tengo ya 15 años aproximadamente trabajando en el área y en la Facultad de Psicología. Ok, y bueno, hablando de esto de investigación, ¿se puede hablar de que tenga algún trabajo publicado o no? Sí, No. varios. Si quieres eso, o no sé si por WhatsApp, pero sí trabajo sobre mandatos culturales. Ese es como mi área de expertise. Yo creo, no sé si en algún momento han escuchado las premisas históricos socioculturales, y son todos estos aspectos de los mandatos culturales que nos rigen en la sociedad y en específico en México, en esta familia tradicional mexicana. Cuáles son los roles, las formas de comportarse de mujeres, hombres, niños, niñas, papás, mamás, y esto cómo trasciende hacia aspectos que ya tienen que ver con machismo, virginidad, honor familiar, rigidez cultural, status quo. Y esta parte se deriva o se derivó en artículos. Tengo uno que habla sobre virginidad como un mandato cultural,
Tengo otro sobre, ay, es que ahorita ya no recuerdo de lo que tengo ahí publicado. Hay otro de normas y creencias en población mexicana, otro de, no sé si han escuchado de la parte de colectivismo, individualismo también. ¿Y cuáles otros? Es que tengo ahí algunos más, pero no sé si con esos ahorita puedan ser suficientes. Si no, te digo que te puedo mandar la lista para que ahí lo puedan checar, pero sí tengo trabajos publicados y ponencias y demás. Sí, bueno, me agradecería mucho que me lo mandara para ponerlo al final para fuente de consulta. Sí, claro que sí. Una vez aclarado esto, comenzamos con una serie de preguntas. La primera lista es, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de afección derivada del confinamiento por la cuarentena de COVID-19 en esta población joven? Sí, de hecho, creo que una de las cosas que ahorita han puntuado más en los jóvenes, en chicas y chicos que han estado ahorita con los efectos de la pandemia, ya de una manera, yo creo que si recapitulamos, antes de la pandemia, ya en la estructura social y en la familia, ya teníamos nosotros como ciertos antecedentes que fuimos evaluando y revisando en jóvenes. Y una de las cosas que se derivó también mucho más fuerte de esto fue la parte de la, y creo que ustedes también ya en una de las preguntas lo tienen, la violencia intrafamiliar es una de las características muy fuertes en la población mexicana, pero no necesariamente fue derivado de la pandemia, sino ya son malestares psicológicos que nosotros hemos venido acarreando o arrastrando desde ya momentos atrás, políticamente hablando, socialmente hablando, ya habíamos tenido como esa consecuencia. Sin embargo, a nivel de, y yo lo que quiero es como hablarles un poquito de lo social, ¿no? Es como la parte de mi expertise, como la parte en la que estamos nosotros manejando todas estas características. Y les hablo de nosotros porque yo formo parte de un grupo de investigación en la Facultad de Psicología de Posgrado y estamos nosotros supervisando, de hecho, a chicas y chicos que trabajan en proyectos de investigación con variables sociales y estas variables sociales recaen tanto en hombres, mujeres, mamá, papá, jóvenes, niños, o sea, sí son como poblaciones muy aterrizadas de nuestra muestra en donde estamos trabajando. Y una de ellas es esta parte de lo que les menciono de la violencia intrafamiliar, la parte en la que sí, actualmente para niñas y niños jóvenes también, el estar ya en un entorno completamente cerrado, en donde ya las dinámicas ya se están encontrando ahora sí directamente de mamá, hijos, papá, hijos, abuelos, sobrinos. Recuerden ustedes que nosotros como mexicanos vivimos en una cultura muy en donde la familia es extendida. Nosotros no tenemos una familia completamente nuclear, en donde hay mamá, papá e hijos, ¿no? O hasta la mascota. Ya en un antecedente tenemos nosotros familias tradicionales y entonces eso hace pensar que tenemos a la abuelita, al abuelito, al tío, a la tía, a los sobrinos y estamos todos en conjunto conviviendo en un entorno en donde las dinámicas antes eran muy diferentes porque todo el mundo tenía un rol que cumplir. O sea, los chicos salían a la escuela, la mamá, y ojo, lo hablo no desde mí, sino desde lo que dice la literatura, pues la mamá se queda en el hogar haciendo los deberes, ¿verdad? El papá como proveedor sale y trabaja. Pero ahora todos en un entorno en donde nos obligan a quedarnos ahí mismo, las dinámicas cambian y entonces para los chicos el no salir y no tener interacciones sociales, eso es lo que está también ahorita afectando, porque no es solo el hecho que ustedes sean tan ávidos en las redes sociales, sino que sí necesitan de interactuar, o sea, de cara a cara, de estar con sus congéneres, estudiando, trabajando, zonas de diversión, etcétera, etcétera. Y el estar ahí muchas veces nos encontramos, y se ha reportado también en datos estadísticos, directamente con el agresor o directamente con la parte en que las dinámicas ya suelen ser mucho más estrictas, más rígidas,
Y eso hace que los chicos y las chicas entonces empiecen a tener ya ciertos comportamientos hasta de aislamiento o comportamientos en donde ya no están completamente conviviendo de manera sana. Entonces creo que eso es una como de las afecciones que podríamos decir, ¿no? Es a consecuencia de muchas cosas que ya veníamos nosotros teniendo o observando ya tiempo atrás, pero al estar en conjunto a los jóvenes eso les ha impactado demasiado y sí ha estado afectando, como también una de las preguntas que han mencionado, que tienen en la entrevista, y retomándola, sí ha estado afectando también en sus dinámicas y en su salud mental. Entonces, ese puede ser una, el autoaislamiento, la violencia intrafamiliar, el hecho de que puedan sentirse también completamente invadidos, ¿no? En su intimidad, que eso es otra cosa también muy importante, porque jóvenes se les respeta la intimidad, deben de tenerla y muchas veces en los entornos no la hay. Entonces no se encuentran ya tampoco con esa parte en la que pueden ellos sentirse independientes, sentirse con una cierta identidad propia y eso también pues va teniendo como consecuencias en su comportamiento, en su forma de ser con la gente que tienen al lado y obviamente en su salud mental. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que me acaba de usted mencionar, ¿me podría mencionar brevemente cuáles considera que han sido las afecciones más notoriamente en esta situación de crisis? Afecciones como psicológicas, esta parte. Sí, claro, por supuesto. Pues mira, yo creo que una de las cosas y que lo vamos a retomar ahorita, sí hay esta parte de las tendencias de intentos, porque no necesariamente ha pasado, pero sí conductas suicidas, ¿no? O tendencias, o partes en las que están ya pensando, pensamientos suicidas también. No necesariamente estamos llegando a esas características y se trata de evitar, porque tengo colegas que directamente están trabajando con la parte de evitar el suicidio y ahora mucho más en jóvenes, porque en un principio eso estaba en adultos, o sea, el suicidio, la tendencia suicida, las conductas suicidas estaban pronosticadas o se estaban viendo para adultos, ¿no? En donde ya ahí era donde se estaba observando. Sin embargo, ahora no. Ahora también en los jóvenes ya hay reportes en donde están teniendo pensamientos suicidas. Y eso sí ya es riesgoso tanto para ustedes, obviamente, en su conducta, como para nosotros, psicólogos, perdón, que nuestro trabajo también es ver hacia dónde trabajar esta parte y evitarla, porque los jóvenes, yo creo que cualquier etapa de edad es súper importante, pero en los jóvenes también es mucho más importante porque cruza con el término de la adolescencia y el paso hacia la adultez primaria o la adultez inicial. Y ahí es donde uno tiene que radicar, ahí tiene uno donde tiene que llegar para poder de ahí brincar y jalar a estos jóvenes y entonces puedan dar el salto hacia un pronóstico de vida mucho más favorable. Y eso creo que ahorita ha permeado mucho durante la pandemia. Fíjense que también algo que ha surgido mucho ha sido la ansiedad, el hecho de qué hacer con todo lo que tengo que hacer, no solo nosotros, ¿no? Ya como adultos, como todo lo que tenemos que hacer, sino ustedes, hay que voltearlos a ver. Y digo ustedes porque los agrego, ¿no? En la parte en la que pues, también obviamente están en esta población de jóvenes, dichosos ustedes. Y entonces ahí esa parte es la que debe de observarse, hay que voltearlos a ver porque es ahí donde tenemos nosotros que ver qué está pasando con esta ansiedad, porque la ansiedad, chicos, también puede derivar en conductas de salud, en conductas nocivas para su salud, ya dejen mental, física. Puede aumentar el consumo de tabaco, puede aumentar el consumo de alcohol, puede aumentar el consumo de quizás otras sustancias, puede también aumentar la idea de conductas de problemas alimenticios o alimentarios, que también eso ustedes muy bien lo mencionan en su guión de entrevista y que en eso, ya sea que tú me lo preguntes o lo vamos platicando, pero sí ha afectado también la ansiedad. Entonces, eso también cómo lo observamos, cómo lo manejamos, porque ustedes tienen que, por ende, observar si existen rasgos de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Fomentar el ejercicio, que también es algo que ustedes también lo mencionaron en esta parte, ¿no?
Por ahí también uno se puede ir, fomentar el ejercicio, fomentar ciertas actividades que puedan ustedes descargar toda esta parte en la que se sienten o se sienten los chicos, las chicas preocupados, absortos, están llenos de ciertas emociones, que cómo se van a trabajar. Entonces también la ansiedad creo que ha sido una de las cuestiones ahí que han surgido, pero he de decirles algo importante. Nosotros tenemos y hemos trabajado la ansiedad con un instrumento que se llama ansiedad de estado RAS, que ya es un instrumento que se validó en México, que es para población mexicana, y afortunadamente podemos tener cosas favorables, porque si se detecta ansiedad, en este momento la pandemia, como pueden observar, nos ha durado mucho, pero también podemos observar que puede ser momentánea, que podemos ocupar nosotros ciertas herramientas para poder trabajar con esto. Y la ansiedad, al tener dos características que son estado rasgo, de ahí podemos observar que jóvenes que transitan en esta serie de emociones, de sensaciones, de cuestiones psicológicas, no necesariamente se van a quedar en una ansiedad rasgo, que es quizás la que ya nací con eso, ¿no? A lo mejor nací muy preocupona, nací muy preocupón y todo el tiempo estoy así, no, muy ansioso. Pero hay ansiedades o ansiedad que suelen ser solo de estado, o sea, que puedo yo transitar, brincar y superarla y seguir adelante. Entonces, afortunadamente también hay ciertas características en la ansiedad que si las observamos y podemos trabajar en ellas, pues efectivamente puedo transitar y los chicos, las chicas pueden salir de esto y seguir teniendo sus dinámicas saludables, favorables y de éxito, ¿no? Entonces también no todo es malo, porque afortunadamente cosas se pueden detectar y se pueden trabajar con ellas, pero sí es un hecho que se reporta ansiedad. La depresión también, pero la depresión también recuerden que es algo que ya desde antes de la pandemia los datos nos han dicho que ya jóvenes estaban reportando ya síntomas de depresión porque no son observados, porque no, las dinámicas familiares en las casas también son un poco complicadas y todas esas, hagan de cuenta que la pandemia vino a tocar un botón y tocas el botón, la disparas y empieza, ¿no? Toda esta serie de emociones que no sé cómo también trabajarlas. Entonces también la depresión ha sido una de las características, pero creo que va más allá porque la depresión también en los adultos se puntuó. Pero fíjense que los jóvenes pueden o tienen más otras características que pueden tener por ciertas edades, ciertas formas, pero sí es un hecho que la depresión también es algo que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Entonces son esas como características, si lo queremos ver generales, de afecciones psicológicas que estuvieron también permeando la salud mental de jóvenes, de los jóvenes. Si voy muy Bueno, rápido, si tienen dudas, con todo gusto me pueden interrumpir, ¿eh? O lo podemos comentar, adelante. no, hasta ahora vamos bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí. ahora refiriéndonos al tema de las problemáticas a consecuencia de las interacciones sociales por consecuencia de la pandemia, ¿podría mencionarnos alguna de las más relevantes en jóvenes? Sí, fíjate que de estas como, a ver, otra vez, me repites otra vez la pregunta para, Claro, en el tema de las interacciones sociales en los jóvenes a causa de la pandemia, ¿podría mencionarme alguna de las más relevantes? sí, de las interacciones sociales, una de las características que también está muy clara en los jóvenes es esta parte que les mencionaba de aislamiento o autoaislamiento, porque una cosa es que sea el aislamiento como tal, que la misma familia, pese a que estén todos conviviendo, hagan o orillen a los jóvenes a que se aíslen y estén en esta parte en la que ya no hay forma en donde yo pueda discutir temas, en donde yo pueda salir, en donde yo pueda alzar mi voz y también empezar a ser visto, ¿no? De hecho, desde siempre debe uno de ser visto, pero también ahí ya los jóvenes les digo que están en un proceso en el que hay que observar porque están brincando de la adolescencia a la adultez, entonces ahí es donde que se puede observar y que se puede trabajar en el aislamiento, pero aislamiento social hablando de las familias. El autoaislamiento ya es cuando yo decido definitivamente separarme, buscar un espacio en donde yo me encuentre y pueda estar, o una burbuja en donde yo pueda solo estar con mi contexto, con mis redes sociales, con mis amigos a nivel de internet, de cómo me comunico, y decido que esa va a ser la forma en la que yo voy a poder, al menos interactuar
dentro de la dinámica, pero no necesariamente es una interacción, sino es un derivado de mi conducta, de lo que yo voy a decidir hacer a partir de este aislamiento general, que fue en un principio lo que a todos nos obligaron, pero no es algo que esté o vaya a ser la regla para siempre, pero sí fueron como estas partes en las que podemos observar. Otra de las cosas desde la psicología social y que se observó también en las interacciones sociales fue el hacinamiento. El hacinamiento social es una parte de lo que nosotros observábamos antes en estudios previos con ratitas, cuando se trabajó el hacinamiento social. En las ratitas se hacían unos laboratorios en donde se hacía un tipo de laberinto, en los laboratorios se hacía un tipo de laberinto y se ponían o se colocaban ratitas en donde ahí se colocaban cierto número de ratitas en ese laberinto. Y el laberinto tenía entradas y salidas, pero ciertas salidas, ciertas formas de donde se comunicaba el laberinto se cerraban, se bloqueaban, con la idea de que ciertos grupos de ratitas se quedaran en esas áreas y no había forma de salir de ahí. Entonces se empezaban a hacinar. Y al momento de hacinarse empezaban a observarse conductas ya mucho más severas, porque en un principio eran todo muy claro, o sea, podías transitar por el laberinto, andar de un lado a otro, moverse, convivías con una ratita, platicabas con la otra, te seguías caminando, iban y venían, pero pasando las fases del estudio o del experimento, empezaban a cerrarse ciertas áreas del laberinto y ahí lo que hacíamos era cerrarlo. Bueno, no yo, sino más bien ese es un estudio ya tradicional. Pero ya después de que se empezaban a cerrar estas áreas del laberinto y obligabas a las ratas a que se quedaran en unas solas zonas, de las zonas, se hacían como grupos. Y estos grupos empezaban a tener reacciones sociales de interacción muy particulares, porque había grupos en donde eran como alfas y dominaban el área o el laberinto. Otros que eran mucho más pasivas y entonces llegabas y le podías dejar comida y observabas que los otros se las quitaban y empezaba ya a observarse conductas ya violentas, conductas de agresividad, o sea, características que ya hasta cierto punto, digo, no es que pase a nivel de la gente ni de la población, pero ya llegaron a comerse unas con otras, o sea, sí hubo también ya esta parte en la que el hacinamiento social surgen o generan conductas sociales de interacción un poco severas, pero a ese nivel, ¿no? O sea, nosotros lo observamos o ya se observa a nivel social y a nivel de personas, y efectivamente, o sea, muchas veces, y ustedes lo llegaron a ver, yo creo que en las noticias, en algo cotidiano, en algo anecdótico, cuántas familias en unas zonas o en unos departamentos, en cuartos, empezaron a vivir todos casi al mismo tiempo. Y entonces ahí también había mucho hacinamiento social. ¿Y qué haces con él? O sea, ¿cómo evitas que conductas sociales que sí van a pasar porque estás conviviendo en ese lugar todos hacinados, ¿no? Y entonces, ¿cómo generas toda esa serie de dinámicas? Entonces también en las interacciones sociales, por supuesto que se ven afectadas, es esa parte. Y eso es también en los jóvenes, cuando justo, repito, están en el proceso en el que quieren su propia identidad, luchan por su pertenencia, por su autonomía, llegas con la pandemia y provocas toda esta serie de situaciones sociales y de interacciones, ¿no? Entonces, es voltear a ver otra vez cómo estás con tu papá, cómo estás con tu mamá, cómo estás con los abuelitos o cómo estás hasta con tu mascota, qué es lo que tú quieres, cómo puedes observarte. Y la interacción, entonces, y les quitas la interacción con los amigos o directamente. Digo, ya redes sociales nos han ayudado, pero a nivel de cara a cara, de face to face, les quitas esa interacción y entonces también ahí qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces vienen otra serie de conductas que ellos mismos se ven afectados en su salud mental. Bueno, pues sí, siendo la analogía del experimento de las ratas, ¿no? A esto de situación de pandemia que todos están encerrados en cierto punto. Sí, sí, y así pasó. Digo, si ustedes, si lo pensáramos como un gran experimento social, todos fuimos parte de ese gran experimento social.
en donde tuvimos que hacer y echar mano de muchas conductas propias, comportamientos, para poder también salir adelante de todo este proceso, porque también está lo positivo, o sea, sí están cuestiones muy positivas, la resiliencia, o sea, la forma en cómo enfrento, cómo afronto mi situación en este momento, me ayuda también a dar el siguiente paso. Entonces, el que yo completamente esté asignado, repito, no es algo que sea bueno o malo, que tenga una connotación negativa, sino simplemente sucedió, ¿no? Y eso no, y ya deriva en cuestiones más políticas, económicas, sociales, que hacen que las situaciones en cada familia se pueda tornar un poco más complicada, o en otros lados mucho más favorable, porque también haces que los vínculos se vuelvan mucho más fuertes. Las alianzas, el vínculo con los padres, con los hermanos, también puede favorecer, siempre y cuando también qué traemos nosotros ya de antecedentes, ¿no? Porque la pandemia es como venir a poner aquí una bomba que explotó de repente, y entonces, ¿qué hago con todos los restos que cayeron de la bomba? Si yo tengo estilos de crianza positivos, favorables, pues lo que hago es empezar a unirlos y saber qué voy a hacer con ellos y seguir. Si no tengo un estilo de crianza muy favorable y se derivan otras conductas, entonces también ahí qué voy a hacer para que esto no me afecte más de lo que ya me está afectando la pandemia, ¿no? Entonces, eso también, la resiliencia me hace tener ciertas características de enfrentamiento ante situaciones de riesgo, situaciones complicadas, situaciones que pueden también afectar mi comportamiento psicológico, social, individual. Uh-huh. Bueno, pues ya desde la perspectiva psicológica ya hablamos esta parte de esas repercusiones, la ansiedad, la depresión y el contexto, ¿no? Que se mencionaba que es el encierro que están los jóvenes ahí sin poder convivir de cierta manera, como mencionaba el experimento de las ratas. Pero en el aspecto de emocional, ¿cómo se ha observado? ¿Se ha observado algún cambio en esa parte? En la parte emocional, ¿cómo a qué te refieres? Bueno, pues sí tienen como la misma motivación para hacer las actividades y toda esa parte. Yo pensé también hasta en la pareja. O sea, en la parte dije, ¿por dónde vas, Marco? También por las relaciones amorosas, por las relaciones de pares, por supuesto que también afecta, ¿no? O sea, la motivación, la parte emocional, en la motivación, sí, o sea, sí afectó el hecho de que le quites todo el entorno al joven. O sea, le quitas toda la parte en la que no vas a la escuela, te quedas ahí, los que trabajan y estudian tampoco, buscas la manera de tener dispositivos para que te puedas contactar, y esta motivación disminuye para muchos de ellos, porque si lo combinas con lo que hemos platicado de ansiedad, depresión, angustia, estrés, la variable estrés es muy particular en ustedes que están más jóvenes. Ya se llenan de muchas ocupaciones o de muchas formas, de muchos pensamientos de qué voy a hacer. No sé si realmente lo vamos a hacer, pero de que nos llenamos la cabecita de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo que tengo, y empiezo, ¿no? A estresarme a subir mis niveles de estrés, y eso también altera mi conducta fisiológica, porque ni siquiera es psicológica, sino también a nivel fisiológico. El estrés empieza a generar mucha oxitocina, muchas cuestiones ya a nivel de neurotransmisores que me hacen vivir en un estado de ansiedad constante, pero también deriva, no lo hago, me estreso, no lo hago, pero mi motivación baja. Y al bajar mi motivación, entonces ya lo que yo vaya a hacer, ya no lo hago. Ya es algo que me puedo quedar en una desesperanza aprendida. Sé que lo voy a hacer, pero en algún momento lo voy a hacer, porque no está ya tampoco tanta la presión. A ustedes les pueden apagar la camarita, pueden estar desde su cama viendo la clase. No hay tanto ya los límites también, ya no hay tanto esta parte en la que podemos tener ciertos compromisos para establecerlo, ¿no? Ustedes me ven, yo los veo, y eso por lo menos ya nos establece un compromiso en el que estamos todos ahí, ¿no? Atentos, estamos viéndonos por lo más que podemos en la pantalla, pero eso nos habla de un compromiso, ¿no? De ciertas características que ya también estamos nosotros entablando la conversación. Cuando esto sucedió, la motivación disminuyó, la motivación al logro también, porque entonces por más que me esfuerce, pero pues yo puedo estar apagando la pantallita o la cámara
y puedo estar haciendo otras cosas, ya no estoy completamente al 100 en la actividad que me correspondía. Y entonces esto ya me lleva a dispersar la atención y eso sí puede disminuir el aprovechamiento también escolar. También la otra de las cuestiones son los entornos. Nos obligaron a crear un entorno en el que tengo que tener ciertas características para que entonces la gente pueda verme y pueda ver que estoy en este entorno que ya logré adaptar, pero no necesariamente era la regla. No se les ustedes tenían y nosotros teníamos nuestros entornos propios. La escuela era para estudiar. La casa era para estar con los familiares, la calle era para estar con los amigos, los centros comerciales era a lo mejor para salir, los jardines era para que fuera con la novia, etcétera, etcétera. El novio, o los novios, los que quieran tener, las que quieran tener, y ya no. Entonces, todo eso era, adáptenlo todo ahora a un entorno. Y recuerden que estamos hablando quizás desde un principio, ¿no? Cuando inició la pandemia, porque ahorita ya vamos poco a poco, pero sí se están viendo los efectos en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Que es justo lo que ustedes están queriendo averiguar. Sí, o sea, sí hay ya desencadenantes que ahorita ya estamos pudiendo decir o ya estamos diciendo que sí hubo efectos colaterales de la pandemia. En las emociones, en la parte que me dices motivacional, sí, y también en la interacción con la parte ya amorosa, o ya con las relaciones de pareja. O sea, las jóvenes, por supuesto que como cualquier ser humano, sale y quiere interactuar y quiere conocer. Y la interacción social es face to face, piel con piel. Y les quitas esto, y entonces en la parte en la que hasta en la sexualidad, ¿cómo les vas a permitir que exploren algo que en su momento sexólogos, en la parte en la que se fomenta que toda la interacción sea en esta cuestión, pues también ya no está? Entonces ahora, ¿cómo haces para llegar también con los chicos, con los chavos, y hablas de todos estos temas para que puedan también tener relaciones amorosas favorables? Y no necesariamente mediante la cámara, pero si eso es, entonces, ¿qué podemos hacer para que se fomenten también y la motivación suba? Porque, Marco, la motivación pues es de todo, ¿no? Es todo el cuerpo, o sea, tiene que ser mente, cuerpo, tiene que ser sensaciones, tienen que ser muchas cuestiones holísticas, que eso entonces si lo logro tener, pues mi motivación se eleva. Y mi motivación al logro y al éxito, pues también va a favorecer, ¿no? No sé si respondí, Marco. Y bueno, entonces pues se habla como esto de que ya más los aspectos que teníamos antes que habíamos mencionado de cómo se ha afectado al joven, pues afectan y no se puede dar una motivación completa por este hecho Así de que es. tiene tanta presión, tantas cosas que hacer y no lo puede hacer de cierta manera como se hacía antes. Exactamente, como se hacía antes, justo lo acabas de decir, yo creo que estarían de acuerdo, como se hacía antes y como se hacía ahora, verdaderamente ya no solo se queda en la retórica o se queda en el hecho de que lo diga, sino ya es una conducta, o sea, ustedes ya están viviendo el pasar de una temporalidad a otra en cuestión de un año. Entonces, ¿cómo me adapto de todos mis años que llevo, los años que llevo de niño, de adolescente, de joven, y choco con esto? Cuando el choque, primero lo tenían con los padres, que era el choque generacional, y ahora adáptalo a un choque situacional en donde qué voy a hacer con lo que yo tenía antes y con lo que tengo ahora, ¿no? Y cómo me empiezo a adaptar. Siempre piénsenlo para cuestiones favorables en sus relaciones sociales, amorosas, familiares, culturales. Eso también es la parte en la que se tiene que pensar en qué es lo que sigue. Y bueno, con respecto a las conductas en jóvenes, pues ya habíamos mencionado estas de conductas suicidas, pero ¿hay alguna otro tipo de conducta? Bueno, como también mencionamos conductas suicidas, el autoaislamiento. ¿Se ha averiguado algo más? ¿Te refieres así como positivas, negativas o pueden ser Sí, de cualquier aspecto. Así de que también se haya visto modificada en razón a la pandemia. a la pandemia? Te digo que esta parte que le llamamos nosotros, ¿sabes también cuál es algo que estábamos? La asertividad es una de las características en donde ya se había logrado hacer con los chicos, con las chicas, la asertividad. Ustedes sí la aplican o sí la han escuchado. Sí, ¿Sí saben pues qué es?
tratar de salir adelante a pesar de las situaciones que se presentan. No, esa es resiliencia. Ah, sí. Sí, esa resiliencia es la forma de cómo voy a enfrentar la situación cuando viene adversa. O sea, por ejemplo, la pandemia fue una situación complicada, fue muy negativa, muy adversa, ¿no? Es un virus que te va a matar y que si no, si sales, casi, casi te mata. Entonces, ¿qué hago yo para poderme adaptar sin que esto me afecte más, aparte de mi salud, sin que esto me afecte socialmente? Entonces, buscas tú la manera dentro de ti, tus recursos, de qué puedes echar mano para enfrentar la situación, modificarla, adaptarla y tú salir adelante sin que te afecte esto. Puedes decir, bueno, hoy no estudié, pero hoy aprendo a hacer panquecitos, los hago y salgo a venderlos y ya tengo dinero. Bueno, con todas las medidas, ¿no? En ese momento. Esa es la resiliencia. La asertividad es cuando digo no, cuando tengo que decir no. Y digo sí cuando tengo que decir sí. No todo es vamos al cine y qué tal si no quiero ir, pero le tengo que decir que sí porque si no se enoja. Bueno, sí, vamos. Vamos a comprar palomitas. Bueno, yo quiero de chile, pero te compraron de caramelo porque es la que le gusta a la otra persona y entonces pues ni modo, me como las que tú quieres. Y no tienes tú como la libertad de decir, no, a mí me gustan las de chile y como las de chile, a mí me gustan las de caramelo y como las de caramelo. Entonces, asertividad o conductas asertivas es tener muy claro tú lo que vas a decir sin que afecte al otro, pero tampoco afecte tu decisión. Entonces, la asertividad en los jóvenes, en un principio ya la teníamos de veras que bien evaluada, como bien estudiada, y los chicos, la gente joven era la más asertiva, era la que de hecho te cuestionaba, ¿eh? Y así, pues sí, pero también mi punto de vista vale, y también lo defiendes, y también, o sea, las juventudes, en las juventudes es donde se observaba más la asertividad, y decíamos, qué bien, porque entonces eso va a favorecer para que puedan también opinar por sí mismos, tener ideas importantes, tener ideas, bueno, todas son importantes, pero ideas como que pudieran cambiar, ¿no? Las circunstancias. Y con la pandemia, en el momento en el que se empieza a evaluar otra vez la asertividad, disminuyó. O sea, los chicos, y precisamente con lo que mencionabas, Marco, si tú lo unes, la motivación disminuye y disminuye la asertividad. Porque entonces ya, si la familia dice que aquí nos quedamos, pues nos tenemos que quedar aquí. Si aquí es donde está la dinámica con todas las actividades, pues las tenemos que hacer. Y entonces ya no surge como esta defensa del pensamiento propio y me voy con el pensamiento colectivo. Pero así como en toda esta parte en la que todos lo que digan, si todos vamos a comer esto, pues todos vamos a comer esto. Pero repito, es circunstancial. La misma situación nos obligó a tener estas características, pero desgraciadamente la asertividad también en los chavos bajó. Y entonces eso se deriva a nivel cultural en más abnegación, tanto para hombres como para mujeres. O sea, la abnegación es muy estudiada en mujeres, que se haga todo lo que digan, siempre estar como agachadas, no opinar, etcétera, etcétera. Entonces también afectó en esos rangos o en esas características. La creatividad también fue algo que interesantemente puntuó alto. La creatividad en la pandemia o durante la pandemia y los jóvenes logró tener un enfoque mucho más favorable. O sea, ahí sí, si hablamos de algo quizás un poco más positivo, la creatividad surgió en la juventud como antes nunca había surgido. Entonces creo que eso también es algo que podemos observar que fue importante. Y te lo menciono como lo que yo pienso como psicóloga social, pero ya a nivel de salud y demás, esta parte, bueno, para cerrar esto de la creatividad, les digo, también generaron muchas ideas, fomentaron muchas cuestiones en tecnología, en habilidades de aplicaciones, en formas de cómo nos vamos cómo nos vamos a ver, cómo vamos a platicar, cómo nos vamos a reunir, pero también habilidades en cómo estrategias de estudio, cómo voy a mostrar mi trabajo, cómo lo voy a exponer, en cómo voy a ver a mis amigos, a mis amigas. O sea, en todos los ámbitos la creatividad fue algo que se fomentó, que se observó mucho más durante la pandemia en los jóvenes. Propuestas de negocios, propuestas de vender cosas, todo esto, y favoreció
y puede favorecer para que entonces podamos resurgir con ciertas características, menos ansiedad, menos depresión, menos de ideas de tendencia suicidia, menos angustia y mayor motivación, mayor preocupación por el otro también y mayor atención hacia el cuidado personal, psicológico y físico. Y bueno, respecto a estas conductas que se acaban de mencionar, ¿en un futuro podrían ser una problemática? Sí, yo creo que sí, sí pueden ser una problemática, sobre todo, tú eres Dana, sobre todo Dana en la parte de si regresamos a lo de las tendencias suicidas. También esta parte de evitar que los chicos no solo tengan la tendencia suicida, sino que también evitar que se autoflagelen. Esta autoflagelación, las lesiones autoinducidas, también es algo que puede observarse también y que sí pudiera afectar, ¿no? Era como lo que les repetía, esto que estamos observando ya es la consecuencia, lo que estamos platicando es toda la consecuencia de lo que surgió durante la pandemia en los jóvenes. Y sí, sí puede tener un efecto, puede fomentarse más, puede afectar más y a lo que voy es que la conducta se puede mantener, que eso es algo que a eso iba. Todo esto que pasó durante la pandemia, lo que estamos hablando con los jóvenes, la pandemia lo que hizo es dispararla. Si ya la tenías, te la mantuvo. Si no la tenías, pero surgieron otras cuestiones sociales y demás, la fomentó. Y si no lo observamos, si no lo trabajamos, si no lo detectamos, se puede mantener después de la pandemia. Entonces, sí es algo riesgoso, sí puede pasar, sí, si no hacemos algo, ¿no? O sea, estas tendencias suicidas pueden llegar al suicidio en jóvenes, que sucedió también durante la pandemia con todo el aislamiento, porque recuerden lo que les decía, el aislamiento social te obligó a estar ahí aunque tú no quisieras. ¿Cuántos chicos, de los que también con los que hemos trabajado y demás, se fomentó más que se regresaran los estudiantes foráneos que vienen de la República, se fomentó más que se regresaran a sus hogares para que se evitara, uno, que ya no gastaran aquí lo que gastan en rentas, en departamentos, para estudiar en las universidades, en las prepas, en las bocas, porque llegan muchos de otros estados. Y entonces lo que se hizo fue, te vas con todas estas redes que también tienen su lado positivo, porque ya nos conectamos, estemos donde estemos. Entonces, eso también hizo que disminuyeran los gastos, ¿no? Fue la economía. Pero también lo que hizo fue que ya que estuviéramos en estas cuestiones de fomentar esta parte, también evitar que vinieran todas estas preocupaciones o conductas también económicas, porque por un lado, Dana, lo que decíamos, pues la parte psicológica, ¿no? O sea, sí te puede preocupar la tendencia suicida que llegue a suicidio, por ejemplo, pero si los dejábamos aquí y luego aislados, y que ya no, y pon tú, se pueden quedar solitos en un cuarto y demás y con su equipo, pero aislarse completamente para el ser humano no es lo mejor. O sea, desde la psicología social, todo ser humano necesitamos interacciones para poder compartir saberes y conocimientos, pero también para poder siempre, todo el tiempo estar en una comunicación de ir y venir, porque el ser humano es un ser pensante y todo el tiempo tiene que estar elaborando y estructurando y arrojándolo, o sea, te arrojo la información, tú la digieres, me la regresas, la platicamos a los discursos, lo que estamos nosotros haciendo, las conversaciones forman parte de esa interacción. Tú aíslalo a un ser humano y no sé cuánto pueda durar. Y este aislamiento, imagínense los que también se reportaron los suicidios durante la pandemia, es porque completamente estaban aislados, hubo muchos ataques de pánico, que esa es otra de las cosas, retomando esta parte que me dices y lo que me preguntaba César y Marco también, los ataques de pánico derivado de aislamiento, derivado de un ataque de angustia. Me viene un ataque de pánico, también los chavos ya lo reportaban. Cuando eso les digo, pues eran malestares psicológicos de la adultez, de mi edad, de otras cuestiones que a lo mejor por cargas
de ocupaciones y demás, pues tenías que ver por dónde le echabas mano y superarlo. Pero los jóvenes, ahí ya les pegó también toda esta parte. Entonces, aíslalos, pues vienen los suicidios, ¿no? Y es lo que se tiene que evitar, pero puede pasar. Pues, ¿qué hacer para que estas conductas no se mantengan después de la pandemia? Conductas de problemas alimenticios lo hubo y también puntó mucho más alto. O sea, problemas de alimentación como la anorexia, la bulimia nervosa, la parte también de el ejercicio excesivo. Dejaron de hacer ejercicio, bueno, estaban haciendo ejercicio, les dijeron, ya no salen, ¿cómo hago mis rutinas dentro de mi casa? Pero en mi casa está el hacinamiento social, o en mi casa me siento así y así, estoy angustiado, estoy preocupado, o empiezan a hacer demasiado ejercicio, que viene esta parte de la vigorexia, y vienen otras cuestiones físicas, o dejo de hacer ejercicio y a comer más. Y también surgen problemas alimenticios, tanto de no comer como de comer en exceso. Y esto también, Dana, se pronostica la obesidad en jóvenes y en adolescentes, se pronostica para muchos, ahorita 2 o 3 años más, nuevamente repito, ahora en adolescentes y en jóvenes. Entonces sí se pueden, sí va a haber conductas que quizás se van a mantener y nuevas, porque les digo, la obesidad en jóvenes y en niños ya la veníamos, ya veníamos pisando, pero ahorita, ya durante la pandemia, ya tenemos mucho más población de obesidad en jóvenes y en niños. Entonces también es otra cuestión a nivel alimenticia o alimentaria que también está afectando a los jóvenes. No sé si te respondí, Dana. Sí, bueno, retomando esta parte del suicidio, siempre ha habido casos, evidentemente, pero se podría decir que con la pandemia han aumentado, ¿no? Sí, sí se han aumentado. Tanto lo que aumentó en demasía, recuerden que unas son tendencias suicidas, conductas suicidas, y el otro es el suicidio, ¿no? O sea, el acto. Aumentaron mucho las conductas suicidas. Lo que les digo, las flagelaciones, las laceraciones, el hecho de castigarse, de lastimarse, también forma parte ya de un aviso de qué está pasando con esa persona, ¿no? Entonces tiene esa tendencia suicida. Aumentaron conductas y comportamientos de tendencia suicida, y esas fueron las que aumentaron más, pero también aumentó ya como tal el hecho del suicidio en jóvenes. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Y refiriéndonos un poco más al tema de la educación durante la pandemia y la deserción escolar por motivos económicos, ¿cómo se considera que las clases en línea han afectado de una u otra manera el aspecto psicológico de los jóvenes y su desempeño? Sí afectó. En el desempeño, retomando lo que les mencionaba, en la parte de la educación, el hecho de que pudieran, tan solo nosotros, y creo que a ustedes les pasó, pero teníamos que ajustar todo. Esta cuestión que tú me preguntas de educación se vinculó mucho con lo económico. No todos los estudiantes tenían, para empezar, laptops, celulares, y baja todas las aplicaciones y conéctate. La universidad como tal daba todo, proveía de todas estas características, ¿no? Una aula, una biblioteca, medios de cómo te comunicabas para bajar la información, trabajarla, estudiar. Nosotros ya veníamos con un método de estudio muy claro por el entorno, ¿no? Porque ya sabíamos dónde llegar, qué hacer. Ese método de estudio cambió radicalmente, y entonces efectivamente sí bajó o hubo deserción en estudiantes. Dejaron de estudiar. Y sí están los datos en donde yo creo que si ponemos un 100% que en situación normal iban a la escuela y asistían, de ese 100%, en un principio bajó un 50%, Samuel, o sea, de deserción escolar, porque sí desertaron. Desertaron el hecho de que ya no pudieron, para empezar, en principio, conectarse desde la primera vez, porque tenían que conseguir los dispositivos, tenían que conseguir el internet para que pudieran proveer de internet y entonces conectarse. Y luego súmale las circunstancias de los chicos, de las chicas, cuando se enfrentan a cómo apenas me puedo conectar estoy. Súmale el que el académico o la académica llegue con una parte completamente rígida y te exija
que te tengas que ver, que el sonido, y si tú apenas empiezas, apenas estás como conectando, haces todo lo posible y lo imposible para adaptarte a la nueva situación, empiezan a haber comentarios un poco drásticos del profesorado, en donde casi, casi como si estuvieran en un salón, en una aula, les están pidiendo, ¿no? Que los felicito porque de verdad ustedes están súper formales. Yo hasta me dio pena de que yo vengo como una blusita un poco informal, pero los felicito. Digo, que qué bárbaros, porque es una cuestión que hacen que el profesor, la profesora se comprometa con ustedes. Se ven muy bien. Muchas Pero en un gracias. principio, ustedes pues tenían que ajustarse y nosotros teníamos que adaptarnos. O sea, ustedes se ajustan o nosotros nos adaptamos a las circunstancias. No podíamos o no podíamos en ese momento tener reglas tan estrictas y tan rígidas. Entonces, en ese momento, como sea, ustedes acondicionaron circunstancias. Ahora, es muy interesante yo como investigadora, y si ustedes en algún momento como tema social lo quieren investigar, el que uno entra a su intimidad, ya de veras que es mucho. O sea, ya es como pensar, casi, casi uno quisiera pedir permiso para que pueda uno entrar a su intimidad. Y la intimidad me refiero a que ustedes adaptaron cocina para salón B, que las mamás adaptaron la sala para la clase A, y es kinder, primaria, preparatoria, dependiendo de la zona en la que estén en la casa. Y esto que nosotros vayamos, y yo lo puedo llamar así, transgredir su intimidad, ya tenemos que manejarlo con mucho respeto, con mucha seriedad. Habrá profesores, profesoras que quizás en un momento exigían mucho, y entonces, pues sí, porque a lo mejor uno como sea lo condiciona, tiene quizás los recursos, vayan a saber, pero hay alumnos que nos llegan con circunstancias económicas complicadas, y la universidad, el POL y la UAM, donde estén, les proveía de todo eso para que ustedes llegaran a estudiar. Pero llegar a las casas y que uno esté en esos sentidos, los alumnos, de veras que es, nuevamente, o sea, es una preocupación, una angustia de decir, pero tengo que conectarme, pero ya me dijo que tengo que aparecer, y que si no aparezco no paso lista, no pasa lista, y que, o sea, una serie de circunstancias que no sé si me explique, sociales, que hacen que los chicos digan, no, o sea, esto ya rebasó. ¿Y por qué rebasa? Porque la mayoría, conforme pasó en la pandemia, tuvieron deserciones también, o no deserciones, sino pensando, hubo mortandad, hubo personas fallecidas en sus familias, en sus cercanos. Y eso, súmenle con todas estas características, los chavos dijeron, no, aquí un break. Esto yo lo tengo primero que sobrellevar, que ver la manera, lo que les mencionaba, ¿no? Buscar formas de enfrentarlo, ser mucho más resiliente, de qué manera me lo voy a aplicar, y deciden desertar. Deciden desertar porque necesitan también adaptarse, como todos. Y las universidades favorecieron en cierto sentido de que si querían darse de baja, se podían dar de baja. Y entonces eso también ayudaba a que ustedes, en el momento en el que ya estuvieran listos, pues pudieran ingresar y pudieran también tener ya todos los recursos para poderse irse adaptando, porque esto sí hubo deserción en la escuela. Hubo deserción también mucho justo de esas etapas, porque la parte en la etapa del kinder, de la primaria, como sea, pues había manera de que se pudieran a lo mejor adaptar los niños, ¿no? Porque vienen como de un entorno quizás que casi algunos nacieron o estaban creciendo junto con la pandemia, y logró, ¿no? Como cierta adaptación social, pero los jóvenes brincaron como mencionaban, de un antes y un después. Entonces, ¿cómo esta parte yo también me logro adaptar? Y espérenme, porque esto ya también me rebasa. Y es válido. Tampoco no es decirles que son chavos de cristal, que también es algo que luego he escuchado, es que ahora ya son de cristal porque nada más les digo algo y ya se quejan, nada más dicen algo. En nuestras generaciones no sé ni qué éramos, pero éramos también algo. Entonces, pero esto como tal, sí viene en una cuestión mucho más cultural, o sea, de qué manera pueden también desde la cultura, desde lo social, retomarlo y hacer algo. Lamentablemente, Samuel, en la deserción escolar o en la parte de la educación,
sí vimos cuestiones que desertaron, sí vimos promedios que bajaron, y eso obligó a todas las instituciones educativas a ver de qué manera se podía favorecer, porque lo que menos queríamos es de que los chavos, las chavas dejaran la escuela, pero eso también económicamente hablando implicaba ya un gasto, aún siendo escuelas, digo, me incluyo, públicas, ¿no? Pero también había gastos de pasajes, entonces, esto también, la parte económica sí vino a mermar toda la situación educativa. O sea, sí vino a dar aquí un parteaguas en cuestión de o me das tiempo para conseguirte la lab, el celular para poderte conectar y vemos qué hacemos. O tú también tienes que agregar el ingreso para que la familia pueda subsistir. Pues de qué manera nos vamos ajustando. Pero sí, esta parte también se afectó. Y yo lo que hemos estado checando y por lo que también yo he estudiado, o el área en la que he trabajado, hombres y mujeres en México, la educación sí marca diferencia. En los hombres se les fomentaba más, actualmente ya mujeres y hombres, pero no sé si ustedes pregúntenles a sus abuelitas, a la gente de otras generaciones, a quien se les fomentaba el estudio eran los varones y a las mujeres se tenían que quedar en la casa. Ellas son las que tenían que enseñarles los quehaceres de la casa y el papá tenía que proveer. Actualmente, también de lo que notamos es que efectivamente las mujeres, si ustedes tienen y trascienden en la educación, las mujeres también hacen diferencia en el sentido de que cada vez más mujeres estamos cursando más niveles escolares. Y los hombres se mantienen, ¿eh? O sea, ellos siguen teniendo sus estudios, sus carreras, etc. Pero las mujeres, ahí van. Durante la pandemia también hubo deserción, pero nuevamente nosotros hemos estado trabajando con educación. Si a ustedes les dan educación, es la mejor garantía para que puedan trascender hacia otra situación mucho más favorable. Económicamente, socialmente, políticamente, con hijos, sin hijos, pero la educación sí es un factor trascendental en los jóvenes. Y llega la pandemia y quienes desertan más nuevamente fueron las mujeres. Entonces, estudios que habíamos revisado, ¿y por qué creen ustedes que desertaron más las mujeres? Bueno, yo había, pues como lo había mencionado, ¿no? Esta parte de la cultura, la idiosincrasia, ¿no? Pues de Así es. que luego hasta sus mismas familias les dicen, no, pues es que no estás haciendo nada, nada más estás ahí en la computadora y pues las jalan ahí a hacer los labores del hogar y todo eso. Exactamente. Luego también está esta parte, habíamos estado investigando, en mi parte de la investigación yo encontré que pues ellas son como las que más se estresan, las que más les afecta esta situación, entonces pues con toda la presión, pues luego también se motiva que se den de baja, ¿no? O sea, y teniendo el clic ahí en la página, luego el de las escuelas de bajas, pues, Así es. es más fácil que se fomente esto. Pues sí, no resultó tan fácil. Llevó muchos años que la cultura te dijera que las mujeres se comportaban así y los hombres se comportaban de otra manera, o sea, proveedores y la parte de los proveedores a los hombres y las mujeres la parte de los roles de domésticos. Pero efectivamente es algo que acabas de decir. Nuevamente, chicos, como que otra vez hagan de cuenta que nuestros estudios y lo que estábamos nosotros trabajando y hemos encontrado y fomentando, como que la pandemia sumado a la cultura y a la familia tradicional mexicana, como que absorbió otra vez y jaló, ¿no? Esto hacia la media, digamos nosotros, pero jaló hacia la parte en la que se volvieron o se hicieron otra vez ciertos mandatos, se quedaron otra vez ahí como estancados. Entonces también en las encuestas y en lo que aplicábamos y preguntábamos, nuevamente, efectivamente, como lo señalaba Marco, las mujeres desertaron más porque otra vez se les pidieron que hicieran más en las actividades del hogar. No está mal ni está bien, o sea, esto tanto hombres y mujeres lo podemos hacer, todos somos capaces, pero en nuestro chip de cómo hemos sido socializados culturalmente hablando, pues le toca a la mujer. Y sí, efectivamente, pues si estás en la computadora hablando como yo, como Lorito, o traes los audífonos y estás escuchando, pues ¿qué estás haciendo?
O sea, no estás haciendo algo como que valga la pena en las dinámicas del hogar que hay que sacar todos. Y entonces sí, o sea, tú te vas a lavar trastes, tú te vas conmigo al mercado, tú te vas a ayudar a hacer la comida. Digo, y no en todos lados, repito, esto ni en todos lados, ni estoy diciendo que sea bueno o malo, solo estoy poniéndolo sobre la mesa de lo que está pasando con los chavos. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Se saturan de cuestiones y demás y dicen, no, pues también me voy a dar un break, me doy de baja por este momento en lo que me adapto. Pero ya se nos fue una, o sea, una más en nuestros datos, de una chica más, una niña más, una mujer más, que al menos por el momento no importa, pero nos desertó. Cuando lo que queremos es que sigan, ¿no? Sigan brincando niveles escolares y esto sea igualitario, porque todos tenemos la misma oportunidad de la educación. Y los varones es una parte en la que se mantiene, ¿no? Esto se mantiene y dicen, pues si trae audífonos, si está escuchando y demás, que él sí está trabajando y entonces no hay que molestarlo. No sé si me explica. Y entonces, pues como no lo molestan, como a lo mejor estamos en una circunstancia así, pues él no va a desertar. Y entonces, culturalmente hablando, también estamos teniendo complicaciones a nivel de las juventudes. Porque lo que queremos es que por lo que me preguntaba Samuel, y para seguir con esa pregunta, terminarla, culturalmente hablando, sumas la pandemia, por supuesto que hubo deserción en la parte de la educación. Y lo sumas con lo político y con la cuestión de género, pues más deserción también. Y si me preguntaras más, pues hubo más deserción en mujeres que en hombres. ¿Sí? No sé si quieran comentar algo. Sí, muchas gracias. No, de qué, Samuel. Centrándonos más en el ámbito familiar, ¿es posible que la variación de ingresos familiares en la pandemia haya repercutido en la vida de los jóvenes, causándoles algún tipo de estrés o alguna consecuencia similar? Sí, a nivel de estrés, porque muchos de ellos no es que les hayan preguntado, sino simplemente dijeron, por el momento dejas la escuela y ayudas con los ingresos y con los gastos de la casa. Entonces, sí es algo que esto piénsalo también, Michelle, como no derivado de responsabilidad propia del joven o de la joven, sino esto es derivado de la situación económica del país. Entonces, muchos sueldos de papá y mamá ya no estuvieron en la casa. Muchos trabajos fueron ya, los liquidaron, ya no hubo trabajo en ese momento y la fuerza laboral la vieron también en los hijos. Ni siquiera es algo que lo veamos como que lo quisieron imponer o ahora te toca a ti porque estás ahí. Son muchas circunstancias, somos muchos en este país y somos muchas familias, pero sí lo pudieron ver como una fuente laboral. Entonces, pues por el momento no, pero vas a ingresar a trabajar en ciertas áreas o lugares en lo que esto se estabiliza. Entonces, sí, la parte económica para muchos, y nuevamente regresamos a esto cultural. Imagínate si solo hay un proveedor, porque solo le enseñaron al varón que era el único proveedor de la familia. Y a ese varón le quitan el trabajo. Y entonces, ¿qué pasa en esa dinámica familiar, no? Ya nadie va a tener un ingreso. Entonces, eso también conlleva una situación económica difícil. Pero también, si hay familias en donde se fomenta que no es malo que las mujeres trabajen, no es malo que niños y niñas estén y cumplan labores del hogar invariablemente de su sexo, mujer, hombre, o de su género, femenino, masculino, las dinámicas se pueden favorecer y entonces eso puede ayudar, ¿no? Pero también en la familia mexicana, recuerden que tenemos este espíritu de lucha que le dicen, y la mujer nuevamente sale y busca la manera de tener ingresos. Y eso también puede favorecer a que se observen. Pues también hay mujeres que pueden decir, claro, o sea, yo también puedo traer ingresos, yo puedo fomentar mi propia autonomía y junto con el varón llegar a acuerdos de cuáles serán los ingresos para poder salir adelante. Y no necesariamente quizás echen mano de la fuerza laboral de los niños, bueno, la fuerza laboral me refiero a no es explotación laboral, sino el hecho de que les inviten o les digan que también van a tener que trabajar. Entonces también ahí la pandemia movió mucho también en esas cuestiones.
resurgieron muchas cuestiones también para verse mujeres y hombres, papás y mamás. Entonces también ahí se puede ver que ciertas dinámicas favorecieron. Pero en otras familias, cuando estamos hablando de estratos sociales y familias en donde son población que viene de cuestiones paupérrimas, en donde las circunstancias ya estaban complicadas desde un principio, pues lo que menos en ese momento, créeme, les va a interesar es que el hijo o la hija estudie, sino que coma y coman todos. Y entonces van a priorizar sus necesidades básicas sobre las de éxito. Y por supuesto que van a decir, tú también trabajas, porque vas a traer comida para que todos comamos. Pero muchos, como en la pirámide de Maslow, ya a lo mejor pasaron esa etapa y ahora están en la parte en la que pueden buscar otros recursos. Entre los dos vemos la manera de trabajar, pero tú no dejas de estudiar. Eso también se puede observar, pero económicamente hablando, por supuesto que sí afectó a estas familias. Pero te digo que también pensemos lo que no todo fue para mal o negativo, sino también fue positivo en el hecho de que me verán mucho a lo mejor que hablo en pro de las mujeres y demás, pero también es mi ámbito. Entonces, muchas mujeres también observaron todas estas características y trabajaron, ¿no? A la par de los varones, pero también observaron autonomía en ellas mismas para poder sacar adelante a sus familias. Y yo creo que a ustedes les pasa, a mí me pasó en una parte como anecdótica, pero muchas cuestiones o sea, priorizaron la educación sobre las situaciones económicas de la familia. O sea, muchas familias priorizan la educación de los hijos sobre la situación económica. Y lo digo porque es como, por ejemplo, decir, ya veremos qué hacemos, pero tú no dejas de estudiar. Comemos frijoles, pero tú te vas a la escuela. O al menos, no a la escuela ahorita, pero te juntamos para una lab o para un celular, o ya te compré un dispositivo nuevo, pero tú no dejas de estudiar. O sea, sí hay familias que priorizan, afortunadamente, la educación sobre la situación paupérrima o la situación económica difícil en ese momento. Y eso también, pues, lo podemos también observar en las familias, ¿no? O sea, sí es algo que surge, sí, afortunadamente. Pero definitivamente, para cerrar tu pregunta, sí afectó esta parte económica a las familias. Muchas gracias. No, ¿de qué, Michelle? Como bien lo mencionó, algunos estudiantes empezaron a trabajar y al mismo tiempo estudiar. ¿Cómo ha afectado esto en su desempeño académico? Pues yo creo que sí están estudiando y trabajando, pero también creo que ahora se polarizó más el hecho de, no sé si esta pregunta es porque a lo mejor ustedes ya lo vieron o lo vieron en datos o sí lo observaron y quizás ustedes mejor me lo respondan a mí, pero en un principio, antes de la pandemia, sí vimos y sí estábamos observando que muchos eran estudiantes que estudiaban y trabajaban. Y eso también era algo muy común. Nos tocó, a mí me tocó, a muchos de generaciones, nos tocó trabajar y estudiar. Y era algo que en ese momento, el hecho era trabajar porque querías sacar una carrera, porque querías terminarla y querías complementarlo con los gastos o lo que te apoyaba tu familia. O no había apoyo familiar y tenías que estudiar para sacar tu carrera. Eso sí ha cambiado, Samuel, pero ustedes también me lo van a quizás a refutar si tienen información y la compartimos, pero sí ha cambiado porque cada vez también hay más familias que están haciendo todo el esfuerzo porque los hijos estudien, cosa que en sus familias no tenían esa oportunidad y hacen todo con los hijos para que sigan adelante. Yo lo que he observado y lo que hemos visto actualmente en la pandemia se ha polarizado, Samuel, porque sí están los que estudian con todo el esfuerzo que están haciendo y están los otros que tuvieron que dejar de estudiar para trabajar por la misma situación económica. O sea, ahorita ya para el joven es un poco mucho más complicado poder combinar las dos, o sea, estudiar y trabajar. Porque en ese momento antes, pues tú te movías para salir y trabajar, y de ahí te movías, ibas a la escuela. O sea, lo que voy es que la movilidad
la movilidad en la circunstancia de la ciudad te favorecía el que tú pudieras estudiar y trabajar, pero no había pandemia. Entonces podías tú moverte y te adecuabas tus tiempos para salir del trabajo y te ibas a la universidad o a la prepa o donde estuvieras y estudiabas y regresabas a tu casa. Entonces la misma movilidad de la ciudad te ayudaba a poder transitar entre la escuela y el trabajo y la escuela y tu casa. Con la pandemia no pasó eso, o sea, estuvo así tan drástico el cambio que se polarizó. Los que estudiaban tuvieron que dejar de estudiar para salir a trabajar y trabajar, porque tampoco había otra manera como de moverte, porque la misma pandemia te paralizó o nos paralizó y tenías que buscar otros recursos para poderlo hacer. Entonces, o estudias o trabajas, pero radical. Aquí sí fue el cambio radical y drástico y económico. Tuviste que salir, y si ustedes les preguntan, o quien trabaja ahorita ya no pudo estudiar, ¿por qué nada más trabajas? Pues porque ahorita eso fue lo que me dio la pandemia para poder trabajar, porque si no, no hay ingresos. Y porque todo, a lo mejor tú tuviste, hasta podamos decir, no sé si la ventaja, pero sí el hecho de que tú solo te dedicaste a estudiar, porque se hizo todo el esfuerzo y se buscaron todos los recursos para que solo te dedicaras a estudiar. Pero pero si es como pensándolo, esto pasó durante la pandemia, se polarizaron, ¿no? O trabajaron o estudiaron. Si ya lo vemos derivado de la pandemia o ahorita ya después de la pandemia o que vaya pasando la pandemia y nos estamos adaptando, pregúntense ustedes qué está pasando ahora con estos jóvenes, si van a trabajar o estudiar, si se están adaptando para trabajar y estudiar, porque eso también sería muy interesante saber qué está pasando con estos jóvenes que ya se adaptaron, quizás ya trabajaron, pero quieren quieren regresar a estudiar. Y la universidad, la escuela sí les está dando la oportunidad. O están los que se dedicaron a trabajar y ya ni siquiera pensaron en terminar una carrera, que eso se deriva hasta de lo que me preguntabas de la deserción escolar. ¿Cuántos ahorita, y eso ya no, en algún momento a lo mejor ya si yo lo averiguo se los digo, cuántos ahorita en porcentajes se están titulando de las carreras? Y esos, yo creo que sí va a haber un cambio también en eso de cuántos son los que se están titulando ahorita comparados con los que se titulaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso también podríamos ver qué está pasando ahí, porque eso va relacionado con lo que tú me preguntabas, o sea, el hecho de que están estudiando y trabajando, y si los que ya se siguieron trabajando, no sabemos cómo los vamos a poder mover hacia que por lo menos terminen la prepa, la boca o terminen la carrera, y entonces eso también no nos obliga a decir que hay mayor deserción educativa. Pero creo yo que esa parte está polarizada, repito, Samuel. Tal cual, ahorita la misma pandemia no está dando los recursos tal cual para que los chicos puedan tener quizás esa maleabilidad de poderse mover, ¿no? Y transitar entre un ámbito y otro. Tampoco es algo que ahorita ni siquiera la pandemia se los ha dado, pero no porque no hayan querido, sino porque la circunstancia económica tampoco ha sido favorecida. Yo digo que sí habrá los que sí están en esa parte, pero sería interesante preguntarles con qué recursos tienen como entes, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos encontraron para poder buscar estas dinámicas y adaptarse? Y yo creo que como jóvenes, el simple hecho de querer terminar y concluir sus estudios. Eso también sería muy interesante saberlo, ¿no? Listo, Samuel. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Sí, bueno, y pues también es como esta situación, ¿no? De que analizando el entorno socioeconómico, ¿no? Que antes los jóvenes trabajaban por necesidad, pues, porque a cada sexenio, casi cada sexenio había una crisis, entonces tenían esa necesidad de seguir adelante. Y pues ahorita, sí, como mencionaba, se podía mover de la ciudad libremente. O sea, igual tenían la escuela enfrente y pues ya nada más iban o tomaban el metro y ya era mucho más fácil para ellos. Y ahorita pues ¿cómo le dices que tiene que hacer toda la tarea en línea y le cuesta? Y más aparte tiene que salirse a trabajar. Y ahora súmale que ya no es que llegue a la casa como quizás hacerlo en el trabajo en un lugar establecido, ¿no? Sino que
puedes pensar que si está trabajando, aparte debe de traer el celular en la mano con el dispositivo por si está casi tomando clase, está haciendo la tarea en lo que transita al trabajo para poder, o sea, sí modificó, o sea, sí es un hecho que esta parte también de que si trabajan y estudian, también se modificó, porque ahora no es el hecho de que me apure aquí, yo llego a la universidad y hago mis tareas en la biblioteca o cuando llegue a la casa, sino en el mismo trayecto con el propio celular, ya te estás conectando en el Zoom a una reunión. Ya estás ahí mismo viendo qué vas a hacer de tarea o cómo la vas a mandar. Entonces, eso también está modificando la forma en cómo los jóvenes entregan hasta tareas escolares. Y eso de qué manera logran adaptarse y cómo esto no les puede, o les puede afectar o no en la forma de sobrellevar el estudio y el trabajo. Y el estrés, porque ese estrés también sería muy interesante saber si está o no está, o simplemente es como una hipótesis. Puede que surja, pero también puede surgir que tengan recursos nuevos o que salgan recursos, que eso también es algo bien interesante, descubrir cuáles son los nuevos recursos que tienen jóvenes ante estas circunstancias. Porque de que salieron nuevos marcos, salieron nuevos recursos. Y ya no son los mismos que estamos manejando nosotros o que quizás hasta ustedes también están manejando, o que puedan ver cuáles son sus nuevos recursos con los que salieron, que puedan dejar a generaciones que vienen con la pandemia. Entonces, sí, por supuesto que hubo un antes y un después para las juventudes. Y en referencia a lo que acaba de comentarnos, el ambiente laboral en la vida cotidiana de los jóvenes, en caso de que trabajen, ¿influye en su salud física y mental? Sí, sí influye porque creo que ya en esta nueva forma de adaptarse con el ámbito laboral, ya que están trabajando y si retomamos los que sí lograron adaptarse y trabajar y estudiar, en la parte de su entorno está afectando y en ellos mismos, pero yo creo que también es algo que pueda ser positivo, porque si nosotros observamos los libros que nosotros leíamos de la adolescencia, de las etapas de la juventud, de la adultez, créeme, Michelle, que ahorita es como ponerse a escribir nuevas teorías, nuevas hipótesis del comportamiento actual de las juventudes y hasta escribir libros nuevos con estos nuevos recursos y estas nuevas adaptaciones. Y por supuesto que en los jóvenes este ámbito laboral también ha venido a revolucionar. ¿Y qué vino a revolucionar? Ustedes traen el chip de la tecnología y traen el chip de los nuevos avances. Y en el ámbito laboral, para ustedes quizás no fue tan complicado pasar, porque ya pueden quizás tener una mejor adaptación para manejarse en este ámbito laboral con las redes, con la tecnología, con los avances, y logran traspasar esto. Y entonces eso va a ayudar a que ustedes generen nuevos recursos adaptativos para poder enfrentar la demanda laboral, que eso también estaría bien, ¿no? O sea, por un lado está bien porque pueden ya tener ustedes esta forma de adaptación en donde quizás hasta les pidan ya no el trabajo escrito o en papel, sino mándamelo por tal y ustedes nada más lo estructuran, lo arman y ya saben cómo enviarlo en un dispositivo y llega en cuestión de minutos, si no es que menos, pero ya tienen estas estrategias, cosa que es importante que las puedan ver y las sepan ver, porque, repito, o sea, si está, puede afectar, sí, pero te lo estoy dando como hasta en la parte noble, ¿no? Como positiva, porque pues si hablamos como de afectar, pues afectar te puede afectar tanto positivo como negativo, pero sí puede afectar desde ese punto y quizás si hablamos como en otras cuestiones, pues quizás el hecho solo de qué pasó en el momento en el que se adaptaron con esto. O sea, qué pasó en este puentecito de lo que yo estoy viendo cómo me adapto, cómo manejo los dispositivos, cómo manejo esta situación, cómo me voy manejando yo emocionalmente, psicológicamente, y de ese transitar, cómo llego y empiezo a ver que lo puedo resolver. O sea, el hecho de que ustedes jóvenes se den cuenta y perciban que pueden resolver las circunstancias aún a pesar de esta gran pandemia con gente que les falleció,
y lo puedan esto también ver como un recurso positivo, creo que dimos un buen brinco hacia lo que ustedes se pueden reconocer como juventudes, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, fue como un aspecto ya totalmente diferente toda la transición, o sea, como cuando se pasó del año del siglo XX al siglo XXI, Ujú, pues es como toda esa renovación, ¿no? Ahorita que se está dando la forma de hacer las cosas, todo cambia. así es. Todo cambió y creo que para ustedes les tocó más el hecho de observar todo esto, ¿no? Porque uno como sea ya brincó esta parte de cierta estabilidad, si lo quieren ver así, y ustedes están en el hecho de buscar esta estabilidad, pero también buscar su bienestar emocional y también su bienestar psicológico. Entonces, estos, les digo, estos transitares o estos brincos son los que justo les tocó estar en medio de ese puente, con lo que dejaron atrás y con lo que viene hacia adelante. Entonces, eso cómo se va a manejar, ¿no? Y sí, o sea, sí es esta gran diferencia hasta de temporalidad. Y ya dejen ustedes, antes que uno hablaba, les digo, de la brecha generacional, o el hecho de que ustedes papás no me entienden y yo soy el joven y soy el rebelde y quiero hacer cambios y demás. No, o sea, ustedes eso súmenlo con este cambio completamente circunstancial que fue la pandemia, ¿no? Gracias. Cambiando un poco de tema, hablando de la salud física, ¿han mejorado los hábitos alimenticios de los jóvenes ahora que pasan más tiempo en casa o han empeorado? Pues, ¿qué crees, Ana? Que te he de decir que han empeorado, si lo quieres ver así con ese término, y nosotros tenemos ahorita un estudio que seguimos trabajando sobre obesidad y conductas alimentarias y con un programa que se pretende implementar que se llama de acción razonada para poder concientizar primero a las personas, primero observar, ¿no? O sea, cuáles son sus conductas alimenticias, qué es lo que comen, qué es sano, qué no es sano, y después ver qué tanto lo haces a nivel consciente y qué tanto lo haces a nivel cultural o social. O sea, que te llame la atención porque esté rico, porque huela bien o porque quieras comer en familia. Y eso te hace que comas más. A que pienses, esto me hace bien, yo decido que esto me va a ayudar a mi cuerpo y decido hacerlo así. Entonces son como ciertos pensamientos de esta cuestión racional. Y con lo que hemos observado, la conducta alimenticia sí se vio afectada. Se comió más, se subió más de peso y hubo más obesidad que hace un año, 2 años. Y les decía, la obesidad antes estaba no pronosticada, sino ya era un hecho que se veía en adultos, en su mayoría también con problemas de cardiopatías, o sea, todo esto derivado de corazón y de presión arterial y también la diabetes. Entonces, todo esto se fue conjuntando que también he de decirles que la diabetes también aumentó en la niñez y en la juventud. O sea, Pues sí bueno, fue siendo muy que es dramático. como el aspecto del mexicano, ¿no? Lo que mata más a la población mexicana, Ujú. actualmente también. Ujú. Y lo que sí son las dos enfermedades ahorita mucho más fuertes y el problema alimenticio más fuerte, pues también ha sido la obesidad. Y lo que ha pasado ahorita es que no se tienen hábitos alimenticios sanos y se come más por placer y por gusto que por una cuestión de salud o de que me va a hacer bien a mi cuerpo y voy a estar bien de salud. No. Y luego súmenle que culturalmente hablando, la comida aquí es deliciosa, todo se ve bonito, todo huele rico y digo, perdón la expresión, pero luego así hablo, hay hartos antojitos en la calle, que eso obliga al mexicano, bueno, no lo obliga, seamos sinceros, eso hace que se les antoje y que digan, sí, esto me voy a comer porque está muy sabroso, porque nadie los obliga, ¿no? Pero el hecho es de que sí, efectivamente, eso se los menciono como un antecedente, porque ustedes también, nada más fíjense, y ya otra vez regresamos a eso, pero
Si yo camino, yo salgo aquí de una cuadra, de una esquina a otra, ya tengo un caminito en donde me puedo encontrar una panadería, que huele el pan riquísimo, en donde hay una taquería, en donde hay una tiendita, en donde hay unos esquites, en donde hay una señora que vende tlacoyos. O sea, eso, y solo les menciono una esquina. Y ahí ustedes pueden pensar y comprarse lo que se les antoje, ¿no? Ya esto y esto y esto. Y llegan a casa y comen. Entonces, esa parte, aparte de que lleguen a casa a comer, pero transitar, muchas veces como buenos mexicanos, algo de ahí se te va a antojar, porque esta palabra de antojos, somos de antojos. Los mexicanos, si ustedes llegan a otro país y hagan la prueba, o con alguien que llegue de otro país y puedan platicar, esto es cultural. Muchos de otros países, extranjeros de extranjera, no conocen qué es la palabra antojos. Y luego aparte que le digamos, esto se me antojó. Entonces, hay cosas como bien idiosincráticas que tenemos los y las mexicanas sobre la comida. Y eso súmenle que como familias muchas veces no nos ayudamos, que eso ha salido ahorita en los estudios que estamos haciendo. A los pacientes con cardiopatías, los que tienen problemas de corazón, sus primeras, cuando se les entrevista y se les hace una escala que se llama redes semánticas, se les dice que mencionen todo lo que se les venga a la mente de comida rica, comida fea, comida saludable, comida chatarra, y nos empiezan a lanzar palabras. Y también se trabajó con grupos focales, varias personas que tienen el mismo padecimiento, se les iban haciendo preguntas. Y en ese tipo de herramientas cualitativas, lo que arrojó fue que muchos de ellos comen por antojo, muchos comen sano, pero no les gusta. Y sano hablamos de lechuga, de pollo, de todo lo asado, todo lo hervido. Y la comida rica es la grasosa, las quesadillitas, las hamburguesas. Y la comida no rica y que sabe fea, pues son las ensaladas, es la verdura, es todo lo asado, todo lo hervido, el agua. Se consume mucho azúcar, digo, también bajo lo que me dices, Marco, pero el mexicano consume un exceso de azúcar. Y por ende, eso lleva al índice que tenemos de estadísticas de la diabetes en población mexicana, ¿no? Como de las primeras enfermedades de mortandad. Entonces, eso también ha derivado en todo esto. Y estos hábitos, culturalmente hablando, repito, no es que estemos diciendo de que eso está mal y lo criticamos, no. O sea, lo que nosotros platicamos aquí es muy objetivo. No tiene connotaciones feas, ni positivas, ni malas, ¿no? No es una crítica, sino es lo que observamos de la población mexicana. Los hábitos alimenticios en los hogares de los y las mexicanas no son completamente sanas, pero sí son ricas, y así lo dicen ellos, ¿no? O sea, sí, no son tan sanas, pero sí saben bien sabrosas, o sea, sí como se guisa, y entonces eso ya estando en conjunto en las familias, cuando nos toca estar todos contra todos y todos en la misma casa, hace que la comida ya sea, o pueden ser las de rigor, que son 3 veces al día, los antojitos a mitad de cada comida, el exceso de sal, el exceso de azúcar. Si se tomaba refresco, pues imagínense ahora diario todos tomando refresco. O sea, como todas las cosas se sumaron, todos los factores se sumaron, y entonces la obesidad empezó ahí a hacer su acto de presencia. Y sí aumentaron, o sea, sí hubo obesidad, pero les digo, el que tengamos ciertos hábitos alimenticios en la cultura mexicana, sumado con la pandemia en la que te tienes que quedar en casa todo el tiempo, súmenle la ansiedad de los chavos, de las chavas, de que no pueden salir a hacer ejercicio, gritar, bailar, estar con amigos, etcétera, etcétera, empiezo a tener atracones. O estos hábitos, ¿no? En los que estoy come, pero como, y lo han escuchado yo creo ustedes, se come sí, más por ansiedad, por depresión, que por el hecho de tener hambre, por una necesidad fisiológica. Pues, psicológicamente hablando, sí está ligado la parte psicológica con la conducta alimentaria, y esto llevó a una obesidad mucho más pronunciada en población mexicana y en los jóvenes. Cuando los jóvenes eran mucho más dinámicos, salían, hacían ejercicio, tenían rutinas, entonces eso fue lo que afectó. Ahí el ganchito también fue lo psicológico,
y no tanto la necesidad fisiológica, ¿no? El hecho de comer porque ya mi cuerpo me pide, ya tengo la azúcar baja, ya tengo hambre, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué, Ana? Bueno, para concluir la entrevista, ¿cuáles serían los rubros de mayor relevancia en la vida de los jóvenes mexicanos que se han visto afectados durante el confinamiento? Hay uno, los amigos, Michelle. Yo creo que ese, sí, de eso te refieres, ¿verdad? Como ámbitos así sociales, culturales, ¿sí? Claro, sí. Sí, o sea, la parte de la amistad, los lazos afectivos, fueron una de las áreas que más se vieron afectadas. Fue un choque para los jóvenes el hecho de ya no tener el contacto social con sus amigos, sus amigas, y repito, y también los novios y las novias. O sea, el lazo o el vínculo amoroso en los chicos también fue algo que impactó. O sea, era saber como psicólogos alternativas para buscar la manera en la que quienes ya tenían pareja, cómo mantenerse y cómo hacer. Pero como también esas etapas son estos encuentros ya de pareja y demás, cómo fomentar el hecho de que tuvieran también sus encuentros, ¿no? Con amigas, amigos, establecer relaciones y de ahí pueden ser de amistad, pueden ser amorosas. Eso también ahí, por ese lado, pegó muchísimo, porque justo las fiestas, muchos de ustedes lo saben, hay veces que son para ligar, ¿no? Así, pues voy a decir mi vestidito y que arregle, y que voy a bailar y que no sé qué, y pues ya le echo el ojito, ya. O sea, hay muchas conductas sociales, verbales y no verbales, que yo como ser, como individuo, quizá la familia lo fui aprendiendo, otras yo las fui fomentando con la interacción con mis compañeros y lo externo hacia el otro, hacia la otra, con el hecho de establecer una relación, ¿no? Amorosa, una relación de noviazgo, etcétera, etcétera, las que se les imaginen después de esas. Todo es válido, pero el hecho es que eso también vino a afectar mucho en los jóvenes. O sea, ya justo cuando ya estoy con mi etapa de dar este siguiente paso, de que quizás piénsenlo ya cuántos estaban listas y listos para dar ese paso, ya habían tenido el valor para hacerlo, y ándenles que les toca la pandemia y órale, todos para adentro. ¿Qué hago con todo eso? Y la sexualidad también. ¿Qué hago con toda esa energía sexual? ¿Qué hago con toda esa parte en la que no soy comprendido? ¿Cómo están esos desahogos? ¿Cómo está esta parte en la que cómo puedo yo también sobrellevar todas estas circunstancias? Entonces, la parte afectiva de amistad amorosa creo que fue también una de las que afectaron más a los jóvenes. La social que va de la mano, la interacción, este hecho de interactuar con el otro, de verse, de abrazarse, de saludarse, de todas estas conductas, repito, verbales y no verbales, también fue algo que afectó. Y creo yo que la familiar, sí, siempre y cuando, les repito, afectaría en una cuestión negativa si hay cuestiones que hemos platicado que pueden afectar radicalmente al joven, ¿no? La violencia intrafamiliar, el abuso, la circunstancia de agresividad, el hecho de cómo interactúo con mi familia, eso es a nivel social, a nivel personal, pues la ansiedad, la angustia, la preocupación de qué va a pasar si comemos o no comemos, o sea, también esta parte ya de la familia sí se vio afectada. Y quizás podemos dejar hasta el final, pero no menos importante, porque sí pasó, pues la educativa. Pero creo que se buscaron todos los medios para que los que hayan decidido y quisieran seguir estudiando lo pudieran hacer, ¿no? Como sea, pero poder salir adelante y avantes de la parte educativa. Pues también esa creo que sí, pero si lo quieres ver como en escalada, iría, ¿no? En esa parte como de jerarquía. No sé si respondí, Michelle. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces pues sí se podría hablar, ¿no? De que antes de la cuarentena pues se tenían unos aspectos y durante este periodo de confinamiento pues algunos aspectos como estos de las relaciones sociales, afectivas, se vieron afectadas, valga la redundancia, negativamente. Uh-huh. Y varía, ¿no? Dependiendo del contexto en que estemos hablando, si va a ser positiva o efectivamente, como ya se menciona en la familiar, pues, depende mucho del contexto del joven, cómo se haya afectado su vida en los diferentes rubros. Así es.
Y la que sí se vio afectada directamente de lo que platicábamos al principio fue en lo psicológico, ¿no? Porque te digo, pues estaban estos cambios y venían con ciertos cambios de transición y sí se vieron afectados a nivel personal, eso sí pasó, ¿no? O sea, a nivel psicológico y personal, esta ansiedad, este estrés y angustia, ¿no? Que eso sí se observó, eso sí es algo que fue pasando. Las tendencias suicidas y lo que hemos platicado, pues también pasó, pero eso dependiendo, justo como decías, Marco, también del contexto. Bueno, se tiene como un incremento de un cambio más que nada, de un antes y un después, que está muy marcado por la cuarentena que se dio. Así es. Bueno, finalmente, para acabar con esto, ¿hay algún aspecto que gustaría comentar al respecto del tema de la entrevista? Pues Es libre lo que usted pueda opinar. sí, gracias. Pues de tal cual como del tema, creo que sí, al momento de que yo leí la entrevista y la temática y el guión, eh, creo que es algo que me dio mucho gusto y me entusiasmó mucho saber que jóvenes estudiando a jóvenes es la parte en la que creo que van a tener una mirada mucho más objetiva de lo que van a trabajar porque sí están los expertos, estamos los que hemos dado quizás por edad, por conocimiento, que el conocimiento no está nulo para ustedes, porque cuando lleguen a mi edad, que va a pasar años, mientras disfruten sus juventudes, lo van a aprender, ¿no? O sea, se van a ser expertos. Pero creo yo que, repito, este hecho de que jóvenes estudiando a jóvenes va a ser la mejor mirada para poder ustedes también encontrar opciones que puedan dar soluciones a sus propias problemáticas, pero sí basado obviamente pues en expertos, en literatura, en teoría, en conceptos, pero creo que el hecho de que ya se generen hipótesis, de que ya ustedes empiecen a establecer hacia dónde va el tema de la juventud, ya estamos dando un buen avance, porque creo que los que pueden generar las ideas y las nuevas ideas van a ser ustedes a partir de lo que estamos trabajando. Y recuerden que también definitivamente el experto, la teoría, las hipótesis, los conceptos, la información junto con su idea es lo que va a lograr darles la respuesta, siempre objetiva, porque cada uno tiene su propia cotidianidad y yo también, ¿no? O sea, de dónde venimos, cómo es nuestra vida, nuestras experiencias. Pero esas van a dejarlas a un lado y van a estudiar el fenómeno tal cual como lo estamos platicando y lo estamos observando a nivel general, ¿no? Con datos, con estadísticas, con la parte de lo que está lanzando la investigación y eso va a poder ayudar a que alguien me lo preguntaba, el hecho de qué si esto se va a mantener o no después de la pandemia. Para eso creo que también ustedes con el trabajo que están haciendo están recogiendo lo que dejó la pandemia, pero que pueden ver qué se va a hacer para trabajar con los jóvenes. Porque, ojo, sí hay problemáticas serias que se van a mantener después de la pandemia y mucho más fuertes, ¿no? Mucho más severas. Entonces, ahí es donde uno tiene que incidir como experto, como investigador o dejar una opción, ¿no? De ustedes están en formación, pero la juventud creo que son de las cosas que más hay que agarrarnos de ella porque es la revolucionaria, es la contestataria, es quizás si quieren la de cristal, es la que se cuestiona, es la que va, pareciera un cliché, pero sí hacen el cambio. Y más los estudiantes que ya están, ¿no? Teniendo toda esta formación. O sea, son los que no dejen que alguien más lo haga, háganlo ustedes. Y por ustedes, que son los jóvenes, ¿no? Junto de la mano de los que podemos ser, quizás yo no me llamaría como tal así experta porque me falta mucho, pero sí tener como el conocimiento para dirigirnos. Entonces, pues creo que con eso podría cerrar y felicitarlos mucho por su trabajo, por su empeño, su profesionalismo y verlos tan en su postura. O sea, de verdad que sí, me dan pena a mí, pero digo, es bromando pensando en esta parte, pero sí el hecho de su objetividad y su profesionalismo en este trabajo. Entonces, con eso cerraría y pues que les vaya muy bien. No sé si algo más. Muchas gracias. Bueno,
Si es el caso de que tiene alguna red social o número telefónico, ¿gustaría proporcionarlo para que la contacten? Sí, se los dejé ya ahorita, pero no sé si se los repito otra vez. ¿Lo vuelvo a repetir, por favor? De 50 corrido. Sí, el celular 5520 80 Ajá. 39 04. Muchísimas gracias. Y ese también puede ser por WhatsApp. Si quieren escribir o quieren tener alguna cuestión, adelante, con todo gusto. Muchas gracias. Ok, bueno, pues con esto ya podemos dar cierre formal a la entrevista. El equipo número 3 agradece la participación del especialista en psicología Norma Elena Reyes Ruiz, ya que con su ayuda logramos clarificar más sobre los aspectos de nuestro trabajo y así tener un panorama más amplio sobre este tema que actualmente es un poco difuso. Sí. Son los comienzos de esta investigación, no hay mucha información, entonces estamos tratando de generar conocimiento nuevo, información nueva, principal característica de la ciencia. Y con esto podemos concluir la entrevista. Le deseamos un excelente día. Igualmente, los felicito a todos y también les deseo un excelente día y que les vaya muy, muy bien en su trabajo. Se ven excelentes, son muy, muy, muy buenos chavos. Digo, los escuché a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes y pues la verdad les deseo lo mejor como estudiantes y sigan adelante, ¿eh? No claudiquen, que la educación y la escuela es muy bonita. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.